¿Qué pasa si el peor dolor que has sentido, el aguijón de la traición, la grieta de un hueso roto o el pánico de ahogamiento, fue una vez el castigo de otra persona, y el entretenimiento? Si alguna vez has pisado un alego, sabes cómo se siente el dolor, o al menos, crees que sí. En verdad, el tipo de agonía de la vida moderna nos arroja textos ascendentes, dedos de los pies. Las visitas dentales es ridículamente manso en comparación con lo que nuestros antepasados consideraron el castigo. Hubo un momento en que el dolor no era solo un efecto secundario de la justicia, era el evento principal. La tortura no se trataba solo de hacer que la gente hablara, se trataba de organizar un espectáculo. Un espectáculo horrible, público e inolvidable. Y a medida que nos sumergimos en los rincones oscuros de la historia, estás a punto de descubrir cuán lejos puede llegar la creatividad humana cuando se alimenta por la crueldad. Imagine ser sentenciado a muerte no por espada o fuego, sino al cosirse en un saco con un perro, un mono, una serpiente y un pollo. No, esta no es una broma retorcida, es una verdadera historia. Los romanos lo llamaron poena cuiei. La penalización del saco, y fue reservado para uno de los peores crímenes de la época, el patricidio, el asesinato del propio padre. Una vez que se dio la oración, el condenado fue atado, empujado a un gran saco de cuero y obligado a compartir ese espacio apretado. Con una mezcla frenética de animales, todos en pánico, mordiendo, garras, tratando de escapar. Y luego, todo el saco fue arrojado a un río. El ahogamiento era inevitable, pero no antes de ser desgarrado por los animales desesperados también condenados a morir. Fue brutal, simbólico y aterrador. Pero tan crueles como eran los romanos, no eran los únicos que pensaban que el dolor debería ser doblado en la justicia, literalmente. Siglos después, en las sombras de las mazmorras de Inglaterra, surgió un nuevo invento. No estiró el cuerpo como la mayoría de las herramientas de tortura. Lo aplastó. Conocido como la hija del carroñero, este dispositivo funcionó en perfecta oposición al infame estante. Donde el estante separó las extremidades, la hija del carroñero apretó el cuerpo en sí mismo. La víctima se inclinaría hacia adelante, las rodillas forzadas al pecho y un aro de hierro se tensaría lentamente a su alrededor. Los huesos dislocados. Las costillas se rompieron. La sangre vertida de las orejas y las fosas nasales bajo la presión. Y sin embargo, la muerte ni siquiera era el objetivo, Truth lo era. O al menos, cualquier versión de verdad que el torturador quería escuchar. Incluso había una versión española del dispositivo que bloqueaba a las víctimas en posiciones tan no naturales, sus articulaciones se aprovecharían por completo. Pero tan horrible como los sonidos de compresión. La siguiente herramienta no solo rompió cuerpos, sino que los invadió desde adentro. A primera vista, se ve casi ornamental, como algo que puede encontrar escondido en una tienda de curiosidad, o peor, una tienda novedosa. Brillante. Forma como una pera de metal. Pero no dejes que su superficie pulida te engañe. La pera de la angustia no era fruta. Este extraño dispositivo, que se cree que se usó en el siglo XVII, se insertó en la boca de una víctima, o de acuerdo con los rumores más oscuros, en otras aberturas corporales. Y se expandió lentamente desde adentro. As its petals open, it forced the jaw apart, snapping bone, tearing tissue, and rendering the victim speechless in more ways than one. ¿Fue realmente utilizado tan ampliamente como la leyenda afirma? Los historiadores aún lo debaten. Algunos piensan que es más mito que hecho. Pero incluso la posibilidad es lo suficientemente inquietante. ¿Y si se usó en interrogatorio? Castigo o crueldad perversa, una cosa es segura, era una herramienta destinada a destruir desde adentro hacia afuera. Como si el silencio solo no fuera lo suficientemente doloroso, el siguiente dispositivo se aseguró de que incluso tratar de hablar se volviera insoportable. No parecía mucho. Solo una caña de metal simple con dos puntas en cada extremo. Pero la bifurcación del hereje nunca se trataba de apariencia. Se trataba de sumisión. Popularizada durante la notoria Inquisición española,
esta herramienta de tortura estaba atada entre la parte inferior de la barbilla y la parte superior del pecho, forzando la cabeza de la víctima hacia atrás en una posición rígida y tensa. El mensaje fue claro. Hable y sufre. Duerme y sufres. Moverse y sufre. Las víctimas quedaron indefensas, incapaces de pronunciar incluso un susurro sin dolor agudo. En algunos casos, la bifurcación llevaba la inscripción «Me retrato», una burla cruel, ya que el mismo acto de confesar se volvió físicamente imposible. Se retractó, y fuiste torturado de todos modos. Rechazo, y el dolor solo se intensificó. No hubo ganancias. Pero a pesar de toda su inteligencia retorcida, la bifurcación del hereje aún dejaba el cuerpo intacto. Lo que vino después, sin embargo, fue un método diseñado para borrar la forma humana por completo. Una porción a la vez. Se llamaba Lin Chi, pero la historia lo recuerda más vívidamente como muerte por 1000 cortes. Practicado en China durante más de un milenio. No fue solo un método de ejecución, sino un rendimiento calculado de destrucción. Reservado para crímenes considerados indescriptibles. Por matrimonio de los padres, la traición o el intento de dañar al emperador, Lin Chi involucró el corte lento y deliberado del cuerpo de una víctima atada. El verdugo comenzaría con pequeñas incisiones, eliminando piezas de carne de las extremidades, chest y cara. Las extremidades a menudo se cortaron más adelante en el proceso. A veces tomó minutos. Otras veces, horas, o incluso días. Pero el dolor no terminó con la muerte. En la creencia tradicional, un cuerpo mutilado significaba un alma mutilada. El castigo se extendió más allá del reino físico, condenando a la víctima tanto en la vida como en el más allá. No quedaba dignidad. Sin aliento final de paz. Solo dolor, repetido y multiplicado, hasta que no quedara nada. Siglos han pasado desde que los gritos se desvanecieron de esas mazmorras, horca y cuadrados públicos. Las herramientas se han oxidado. Los verdugos son polvo. Pero lo que dejaron atrás no fue solo huesos, sino un legado. Uno cosido en las páginas de la historia con hierro y sangre. Mirando hacia atrás, es tentador consolarnos a nosotros mismos con la idea de que hemos evolucionado, que nuestro mundo ha cambiado la barbarie por la justicia. Y, sin embargo, los instintos que dieron forma a estos castigos, el hambre de control, el placer de ver a los demás sufrir, no han desaparecido. Solo han cambiado de forma. Hoy, ya no arrojamos personas a sacos de animales ni dividimos sus mandíbulas con peras de acero. En cambio, el castigo viene envuelto en burocracia, silencio y aislamiento. Confinamiento solitario, vergüenza pública, tormento psicológico, estos son los nuevos instrumentos. Menos visibles, pero no menos real. Real. El dolor se ha vuelto más tranquilo, más clínico. Pero la pregunta persiste, ¿es la crueldad tranquila menos cruel? Y eso nos lleva aquí, hasta el borde de la reflexión. Quizás el verdadero horror no está solo en las herramientas que usamos, sino en la facilidad con que las justificamos. Religión, ley, política, venganza, cada uno dio permiso. Y cuando se da permiso, la invención sigue. La verdad es que no necesitamos dispositivos como el tenedor del hereje o Lin Chi para ser brutales. Todo lo que necesitamos es la excusa correcta. Entonces, tal vez lo más aterrador de estas torturas no es que sucedan, sino que podrían volver a suceder. Que en las circunstancias correctas, con los miedos correctos y el lenguaje correcto, podríamos descubrir las herramientas que pensamos que enterramos hace mucho tiempo. Es posible que ya no veamos bastidores y jaulas de hierro en nuestras calles, pero, ¿el instinto de castigar? Que nunca se fue. Y ahora que has leído todo esto, tal vez hazte una última pregunta. Si la historia nos juzgara, ¿cómo serían nuestros métodos?